Quiero invitarles a recordar una entrevista que tiene muchísimo valor con Edgar Arandia. Edgar Arandia, usted sabe, ha sido columnista de La Razón, poeta, intelectual, antropólogo, escribujante, benemérito de la utopía, pintor, un hombre tan completo, un hombre tan valioso. Por eso ha sido parte de La Razón, por eso lo hemos entrevistado en Carnaval, por eso recuerdo con enorme cariño ese diálogo entre pepinos carnavaleros. Los dejo con Edgar Arandia. Yo no me he olvidado del pepino más querido que tenemos en La Razón y Extra, Edgar Arandia. Bienvenido, Pepino. Unos pepinos gracias. Le han bloqueado en el camino, ¿no? Claro, sí, he sido bloqueado porque el supay está suelto, ¿no? Entonces genera este tipo de conflictos porque los niños han salido... ¿Por qué está suelto el supay? El supay, pues, es la principal divinidad de la Mancapacha, que en esta época aflora, porque es la época de la cosecha. En el área rural, en el mundo campesino, las granjas y las chacras empiezan a dar sus frutos y la gente tiene que disfrutar de lo que le ha dado la Pachamama durante todo el año. Está diciendo: has trabajado, has sufrido, has llorado, ahora te toca vivir, ahora te toca alegrarte, ahora tienes que festejar a tu cuerpo. Es por eso que nos ponemos la serpentina, pero no solamente los seres humanos, también las cosas con las que trabajamos, ¿no? En el área rural, el arado, se les pone flores a las vacas, a las llamas, a las ovejas, tica, las flores, y se adorna la chacra, porque la chacra es un ser vivo, y este es el momento más importante de su existencia junto con el ser humano. La chacra y el ser humano son uno solo. Entonces, como el supay es la principal divinidad del mundo de abajo... ¿Que no es ni buena ni mala o cómo es? No, es andrógina, es hembra y macho, por ejemplo. Y si quieres, puedes hacer tus ritos para que te ayude a luchar contra tus enemigos, o si quieres, te lo conviertes en tu aliado. Entonces, el supay en esta época no está para eso, porque él también sale a divertirse. Entonces, la diablada, por ejemplo, esta es la mejor explicación que yo tengo, después de haber investigado, además. La diablada era los autos sacramentales que se hacían en Potosí en el siglo XVII. Eran para evangelizar a los indígenas que no podían entender una misa en latín. ¿Cuál era el bien, cuál era el mal? ¿Cómo vas a explicar a una persona que habla quechua o aymara todo el tiempo encima en latín? Claro. Entonces lo que hacían eran teatralizaciones de la lucha del bien y el mal. Lo hacía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿no? En la plaza de Potosí generaba una especie de teatro donde los ángeles se enfrentaban a los diablos. Y los españoles confundieron al supay con el diablo. Es por eso que cuando entraban a las bocaminas y veían esa escultura hecha con arcilla, con el pene erecto, con mucha mistura, coca, serpentinas, adornado. O sea que estos adornos son precolombinos, Edgar. No. Esto ya es de la República y de la colonia, de la República sobre todo. Pero en esa época esto está reemplazando a las flores. Claro, o sea, sí habían, pero claro, estos adornos, quiero decir, los adornos alrededor de la cabeza. Sí. Entonces los españoles, como cuando hasta el día de hoy dicen cuando no conocen algo, ¿y quién es este tío? ¿No ve? ¿Quién es esta tía? Bueno, al ver esa representación simbólica del supay, que no tenía cuernos, sí, es tío, les decían pues los mineros. Sí. Y se quedó con el tío. El tío. Esa es una de las versiones que yo creo que es la más cercana a la objetividad, la más objetiva, ¿no?
porque hay otras que dicen que viene de la palabra arena, pero la arena no, creo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, el Supay es la divinidad de las profundidades, de los animales, del sapo, de la lagartija, de las hormigas, de las víboras. Porque todos los animales que están dentro de la tierra. Viven dentro de la tierra. Y ahí están las yayaguas. Por eso los trajes también en el carnaval están adornados, claro, ¿verdad? Porque con arañas. El Supay ha salido. Y los animales han salido con él. Entonces en la Diablada, eso nunca han sabido los sacerdotes. Pues. En la Diablada, en la Morenada vas a ver arañas, sobre todo en la Diablada, ¿no? Las víboras convertidas en dragones, sapos. El sapo es muy importante en esta época, porque es el animalito, el batracio, que anuncia las lluvias y el apareamiento. Entonces, en Oruro, hasta el día de hoy, hay unas representaciones en piedras de la hormiga, de la víbora. El sapo, además, Edgar, se asocia a la buena suerte, porque cuando lo vemos en las alacitas, o hay gente que tiene sapos de piedra en las puertas de su casa. Sí. Yo tengo, por ejemplo. ¿Ah, sí? Claro. Hembra y macho tengo. ¿No? Y le hallamos en este. Porque el sapo es el que anuncia la fecundidad, la abundancia, no el dinero, que la gente siempre se confunde. No, no tiene nada que ver con la codicia. Es la abundancia, la reciprocidad y esperar el jayupacha. Es el animalito que mejor representa el tiempo de la humedad. Estamos viviendo el tiempo hembra. Eso es la anata, que se ha mezclado con el carnaval occidental. De ahí viene esta enorme riqueza que tiene estas fiestas tan importantes en Bolivia. Mira, ahí estamos viendo un sapo. Ahí está. ¿No es una representación, sí, por ejemplo, del Jampatu, que simboliza el tiempo de las lluvias, el tiempo hembra, el tiempo de la fecundidad? Qué bonito, mira, ahí están las hormigas. Ahí están las jasimiras, las hormigas, ¿no? Ahora van a aparecer los jararancos, que son las lagartijas. Y todos estos animalitos suben del mundo de abajo a compartir la alegría con los seres humanos. Pero ese es el anata, no es el carnaval. Porque el carnaval viene de carnes premium, ¿no? Que trajeron los españoles durante la conquista. De hecho, hemos escogido esta fotografía del anata andino que ha dado inicio al Carnaval de Oruro. Esa es nuestra, el día de ayer, ¿no? Todas las comunidades de Oruro festejan el anata antes de la entrada del sábado, que es ya la entrada, digamos, ya mestiza, chola, ¿no? Donde se mezclan la simbología del carnaval occidental con la simbología y los significados de la nata. Eso hace que estas fiestas duren 9 días. En Bolivia duran 9 días, de los cuales 2 son feriados, ¿no? Pero el resto continúa. ¿Cuándo comienza realmente? El carnaval comienza el 21 de diciembre, inclusive antes, en noviembre comienza, en la fiesta de Todos Santos o Día de los Muertos. Porque el muerto es la semilla, y la semilla que recién va a dar frutos en el anata, ¿no? Entonces empieza en esa época, y es como el preanuncio del momento de las lluvias. Y el 21 de diciembre, que es el solsticio de verano, en este hemisferio y en Europa es invierno. El 21 de diciembre. Sí. Entonces, ese día es que se hacen las illas y las hispallas. Estas representaciones pequeñitas, que después en la lacita es que se la chaya, ¿no? Y de hecho, Edgar, me has contado, y yo lo he contado también en mi última columna, que ha habido una negociación
para que estas illas e hispallas que se llevaban en diciembre y que lo llevaban al niño Jesús, ¿verdad? Claro. Es decir, había ahí un mestizaje. Les dijeron, no, lleven sus illas y sus hispallas mejor hasta enero para que no se mezcle con la llegada del niño Jesús el 24 de diciembre, ¿verdad? Claro, eso era, pero igual en el área rural hacían lo mismo. Hasta el día de hoy esa costumbre sigue existiendo. Pero de esa manera es que en la época de la extirpación de las idolatrías había pues una gran guerra contra el Supa y contra el Equeco, contra todas las representaciones simbólicas que tenía el mundo indígena para sobreponer el catolicismo, el cristianismo de una manera absoluta. Pero los pueblos indígenas, las naciones indígenas, han tenido una estrategia tan inteligente que lo que han hecho es subsumir en las mismas fiestas a sus divinidades. No las han subsumido, las han sincretizado, las han hibridizado. Por eso es que nunca han podido extirpar pues las idolatrías, entre comillas, que querían durante la conquista española. Los pueblos originarios conservaron esas divinidades. Inclusive si tú vas a ver la portada de San Francisco, vas a ver ahí que hay varias divinidades indígenas que están en las portadas. Claro. Y como es barroco, seguramente los sacerdotes de esa época decían, qué bonito, ¿no? Está lindo, ya déjenlo nomás. Pero no sabían que en el fondo estaban poniendo a sus divinidades. Claro. Lo mismo es y se estaban imponiendo Claro. también en su espiritualidad, ¿no? Lo mismo es en Santo Domingo. Tú vas a ver unos enormes loros, ¿no? A ambos lados. Dices, ¿qué tienen que ver los loros con el dogma católico? ¿Qué es el loro? ¿En qué versículo aparecen los loros? ¿Qué manuscrito? ¿Dónde están? ¿Qué tienen que ver? Ahí, pero ahí están. Entonces los bolivianos, por lo menos cuando se hacía la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, yo había propuesto que todas estas estrategias de los indígenas para sincretizar, camuflar sus divinidades y que tenemos evidencias materiales que podemos verlas hasta el día de hoy, sean parte de la currícula, porque es una manera de descolonizar la mente, ¿no? Pero ahora vemos que los educadores más bien se oponen a muchos cambios, son muy conservadores los maestros bolivianos, ¿no? Porque no les gusta estudiar. Yo creo que es de los sectores más conservadores en la sociedad. Tremendamente, y por eso la educación boliviana ha retrocedido mucho. O le cuesta mucho cambiar, ¿no? Es una oportunidad, por ejemplo, el carnaval, para aprender estas cosas, ¿no? Esto que estamos viviendo es una parte tan importante de los ciclos agrícolas en el mundo, no solo en este lado del mundo, sino en todo el mundo. Porque mientras en Europa es invierno, aquí es verano. Mientras en Europa hay escasez, ese era el carnaval, pues carne levare, carnius privium. Te privaban porque viene la cuaresma, donde hay el ayuno. Trajiste un cuadro una ocasión, ¿te acuerdas, Edgar? Para mostrarnos estas características del carnaval en Europa. No, claro, cómo es en Europa, cómo los sacerdotes exigían ayunos muy estrictos y todos los siervos de la gleba, es del medioevo, los siervos de la gleba lo que hacían es, antes de que llegue la cuaresma, todo lo que habían acumulado sus alimentos, ese es el origen pues de los embutidos, ¿no? Empezaban a comer los embutidos, se burlaban de los curas, se burlaban de los príncipes, se burlaban de los reyes. Y había pues un total desenfado, porque era gente que sufría mucho. Y eso hacían, eso tampoco era una concesión gratuita de las monarquías y de la iglesia de esa época. Era una manera de hacer como abrir un globo que está a punto de estallar. Era una terapia colectiva.
porque había muchas insurrecciones campesinas. Entonces, al dejarles embriagarse, bailar, hacer el amor, gozar de la vida por lo menos una vez al año, se pacificaban. Se aplacaban estas posibles sublevaciones campesinas que han durado 30 años en Europa. Entonces, con el carnaval, esto empezó a aplacarse, y cuando llegaron aquí los españoles, trajeron, pues, cargaron estas costumbres, pero de manera distinta, ¿no? Porque en el mundo indígena no hay la cuaresma, no hay el ayuno, más bien el miércoles de ceniza, mientras en Europa era golpearse el pecho, ayunar. Aquí es todo lo contrario. Antes se iba de día de campo, después de que te ponían la cruz de ceniza, se iba de día de campo a estos lugares, se venía a comer. Obrajes, ¿verdad? En el caso de La Paz. A bailar, a enamorar, a hacer el amor en el campo y a continuar la fiesta en la casa del compadre hasta el día siguiente. Y ahí no acababa el miércoles de ceniza. Aquí la comida, todo lo contrario de Europa. La puchera es de Huelva, de España, pero aquí nos los hemos adoptado y le hemos agregado pera, lugma, choclo, durazno. O sea, una cosa pantagruélica. Porque es todo lo que la tierra está dando, ¿no es cierto? Eso es lo que en este momento hay en abundancia, claro, porque la Pachamama nos está lo que explica brindando. En el caso de Tarija estas canastas con tanta fruta. Eso es lo esa que es la significa. Abundancia, ¿no? De Tarija es muy claro, ¿no? Esa simbología es... Maravilla, seguiremos escuchando. Como decimos aquí, Edgar, así me he bailado con Calamarca. Me he bailado bien. Esa es la conjugación que nos particulariza a los bolivianos. Nos comeremos. Nos bailaremos. ¿Por qué? Nos agregaremos, ¿no? O me he vendido también, claro, se dice. Me vendo. Jihuasa, pues. El jihuasa, el que te incorpora a todos, ¿no? Y eso no es demagógico. Ahora muchos políticos lo usan en términos demagógicos. Pero ese es uno de los rasgos más importantes de la filosofía indígena, la inclusión. Por eso que lo hemos trasladado en castellano a nos comeremos, claro, nos bailaremos, sufridos somos, nos alegraremos. Claro, entonces, totalmente. Eso nos distingue pues enormemente de otros países y de otras naciones en términos de comportamiento con el mundo, del ethos, ¿no es cierto? El ethos, nuestra manera de concebir la alegría, la vida, la muerte. Todos esos comportamientos son muy distintos, por ejemplo, a los argentinos, que tienen otra visión de la vida diferente. En cambio, en Bolivia ha prevalecido estos rasgos profundos de las culturas indígenas. Es la característica de la resistencia, ¿no? Claro, exactamente. Hemos resistido. Hemos resistido. Y por eso es que los problemas que tenemos en Bolivia... ahora los tienen los peruanos, pero es como si fuera Bolivia de hace 20 años, lo que está pasando en el Perú, ¿no? Limar el centro de poder, el virreinato, y eso no ha cambiado. Han vivido de espaldas al resto. Así es. ¿No? En lo económico, en la política. ¿No? En cambio nosotros, mira, no sé si esto que es algo extraordinario ha pasado en Bolivia. Pero nosotros tenemos un eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Los tres somos distintos, pero los tres nos complementamos con problemas, ¿no? Y características propias, además. Pero los otros países no tienen esos ejes centrales. Solo es Buenos Aires, Lima, ¿no? Que absorbe y se lo come al resto. Y viven eso sí es espaldas. centralista, ¿no? Aquí somos tricentralistas de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, ese centralismo del que tanto cacarean en el fondo no existe. Claro, aunque un amigo cochabambino decía, Dios está en todas partes, pero atiende en La Paz.
Bueno, quería hablar del Torino, Edgar, porque además estamos viviendo esta celebración tan hermosa de la Alacita que, como nos acabas de describir, tiene esa relación. Todo está en cadena, ¿no? Es lo que comentaba con Toño hace unos minutos, desde el Día de Muertos, diciembre, las Illas y las Hispallas, las Alacitas, el Carnaval, Semana Santa y así hasta volver, hasta dar la vuelta. Seco. ¿Verdad? Claro. Ahora estás viendo el tiempo húmedo. Pero antes quería preguntarte si este año te fuiste al Torino con tu equeco. No, ya lo celebro solo en mi casa, porque ya es muy lleno. Porque tu equeco ha entrado, se ha puesto serio. Ya también, pues, ya tiene edad, también. Yo tengo que respetar Claro, lo mío, mi edad y la de él. ¿Cómo se llama tu equeco? Arturo. Entonces el Arturo almuerza conmigo ese día, con mi familia, le hago fumar, se lo picho, bueno, y se lo bailo, ¿no? Claro. Y después ya en la noche le vuelvo a poner en su lugar. Pero entonces hay que comer con él, Sí. hay que tomar con él, hay que darle un cigarro, hay que cigarrillo. compartir. Y en carnaval, la última pregunta, porque ya nos vamos, vamos a tener una yapita en nuestro streaming, pero para despedirnos de Detrás de la Verdad Televisión. Edgar, ¿de qué baila? Y mi pregunta es tramposa porque hemos visto en este programa, cabalmente, que hay una infinidad de bailes y Edgar siempre reivindica esas otras danzas, pero termina bailando de moreno, ¿o no? En el carnaval he debido acabar 3 pepinos. ¿Ah, sí? Sí. He acabado en mi juventud, era unos 2 y en mi madurez 1. Entonces tengo uno que todavía está nuevo. O sea, acabar es ya hacerlo bolsa. Sí, claro, sí, ya ha hecho tiras, ¿no? O sea, destrozado Sí. por su recorrido, por su kilometraje. Porque yo adoro, pues, el carnaval. Obviamente, si he nacido en carnaval como tú, me encanta. Entonces, disfruto mucho el carnaval porque sé que es el momento que yo lo llamo el festín existencial. Es donde tú te olvidas de los problemas, donde eres tú, te diviertes, sientes tu cuerpo, le festejas a tu cuerpo, festejas con tus amigos, con tus seres queridos. Y te puedo decir que estás en conexión directa con la Pachamama, ¿no? Por la abundancia. Entonces es un momento existencial tan importante para los seres humanos y sobre todo para los bolivianos, que somos a veces muy conflictivos, este momento en que se distiende todo. Ojalá ¿no? que sea como una lluvia que serene, ¿no? Jugar, eso es, ¿no? El jugar con tiempo de agua, jugar. es el tiempo del juego. Sí. Del Y juego. antes jugábamos con agua, pues Claro. antes que sea prohibido. Es verdad. Yo he gozado mucho de esa época, porque vivía en un conventillo, mis amigos vivían en un conventillo. ¿En qué lugar? En la Genaro San Ginés, ¿no? De las Madres Osayestas, era un convento que llegaba hasta este conventillo, que era de la Sociedad Obreros de la Cruz. Tenía 3 patios. Entonces ahí éramos pues un montón de muchachos. Claro. Y nos disfrazábamos, entrábamos a la entrada del domingo, ese rato improvisábamos y entrábamos, o sea, era todo espontáneo y jugábamos con agua, pues teníamos turriles, venían de otros barrios, hacíamos batallas, combates tremendos hasta las 7, 8 de la noche, desperdiciando el agua que en esa época no era Pero tan es que nutritivo es como también ahora. la tierra, la lluvia, el agua, todo empieza a tomar sentido también, Exactamente, porque te estoy regando. ¿no? Claro. ¿No ve? Entonces Claro. nos regábamos entre los seres humanos. Y hablando de la alegría, del jugar, no solamente es el juego con agua, el bailar, es el comer bien. En carnaval Claro, comemos sí. bien. ¿Qué comemos? Por ejemplo, el puchero, que es una herencia española, pero que la hemos modificado enormemente, porque está significando los frutos de la tierra de esta época que se incorpora, ¿no? al puchero. ¿Qué es pantagruélico? Pues es difícil que tú solito termines eso. Bueno, cuando uno es joven sí puede hacerlo, pero para mí, por ejemplo, en este momento sería imposible. Después comemos lechón con huminta, ¿no? Que es igual un plato, un plomazo, ¿no?
pero de una exquisitez extraordinaria. Claro. Eso se come en los valles de La Paz, ¿no? Después comemos el aptapi. El aptapi. El aptapi es de esta época, ¿no? Porque ahí está todos los frutos que tienes que da la Pachamama, ahí las tienes. Por eso el plato paceño no llevaba carne, y no lleva carne, el auténtico plato paceño. Son todos frutos de la agricultura. Choclo, haba, el queso. Queso, el único... La papa. La papa, ¿no? Y hay oca. Tan barata que era la papa y tan cara que está ahora la papa. Esto es dramático, ¿no? Siendo Bolivia uno de los países originarios de la papa con el Perú, donde hay más de 500 variedades, desde el plan quinquenal hemos tenido que importar papa de la Argentina, ¿no? Y del Perú. Hasta el día de hoy ese tema no hemos resuelto. Y es porque los proyectos de mecanización del agro en Bolivia han fracasado porque no han entendido la relación del campesino con la tierra. En el periódico escribí un artículo, una columna, sobre una propuesta que había hecho Galles Daillón hará 21 años atrás. Cuando era vicepresidente. El que era vicepresidente. Julio Galles Daillón. Julio Galles. Ya se había confirmado la existencia de bolsones de gas importantes y que la revolución del 52 les había dado mucha plata y muchos sacrificios de todo el pueblo para desarrollar el oriente boliviano. Y a los campesinos del occidente les dio tierras, pero no les dio agua. Entonces él proponía que entre las dos cordilleras, según unos estudios geológicos, han descubierto que a 14 metros hay agua dulce y que se podía extraer con bombas eléctricas generadas con gas y convertir en un vergel todo el altiplano boliviano, de tal manera que tener papa en abundancia, inclusive para exportar, claro, y otros productos más. Entonces nadie le hizo caso, ¿no? Y hasta el día de hoy no hay ningún proyecto así amplio. Y Bolivia, que era un país productor de papa tan importante, ahora no lo es. Así es. Dependemos de otros países. Nos vamos recordando que toca. Hoy día toca en las oficinas. Así Sí, que chayas. esta tarde, chayas, esta tarde vamos a tener fiesta de Y disfraces. hay que chayar todos los instrumentos de trabajo y chayarse uno también. A uno también. Y al compañero también. Al compañero. Mañana, sábado, es la entrada en Oruro. Oruro. El domingo es el de los niños. El corso. Sí, y el Jisca Anata es el lunes en La Paz, el Anata chiquito, y el día más importante del Anata y del carnaval boliviano, El martes. el Hachauru Anata, el gran día de Chaya, de devoción a la Pachamama, porque para el mundo indígena todo está vivo. Todo, los autos, los zapatos, las cámaras, la ropa, todo está vivo, porque todo es de la tierra, todo se genera en la tierra. Entonces hay que chayar el lado macho y el lado hembra de la casa. El lado macho es el lado seco, donde no está la cocina, donde está la terraza, los talleres, El escritorio. los dormitorios, los escritorios. El lado hembra, donde está el agua, ¿no? Donde está la cocina. El baño, la cocina. Todo eso hay que chayar, ¿no? Hembra, macho. Y hay que hacer reventar cohetes, aunque no muchos, para que no O se sea, la asuste mujer mucho. chaya el lado Del hombre, del hombre. sí. Y el hombre, Y el de hombre la mujer. chaya de la mujer. el de la es mujer. la complementariedad, ¿no? Perfecto. Y la puerta, poner oro y plata, que es la luna y el sol. No es como la gente piensa, es la hembra macho. Adornarle a la casa. Chachaguarmi siempre, ¿no? Sí, darle dulce, confites, adornarle, quererle a tu casa. Entonces, eso se hace para que se reproduzca al año, para que tu casita, si se ha roto un vidrio, le cambies, le hagas pintar, no, la quieras, porque es parte de tu vida.
todos tus objetos de trabajo los tienes que querer, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante. Qué lindo, viene porque es... el miércoles y viene el sábado y domingo de tentación con los chutas en el cementerio. Que es también otra alegría. Y no termina ahí, porque hay la Corcova, que ya es prácticamente en marzo, que es lo último del carnaval en las ciudades. Pero en el área rural sigue una semana más hasta la Semana Santa. Excelente. Gracias, Edgar. Gracias por volvernos a dar los sentidos de esta gran fiesta y ojalá sea una fiesta para serenar y volver a tejer. Y darse cuenta que la vida es corta y una sola. Así es. Y que no hay que hacerse muchos problemas. Y que hay que vivir y alegrarse. Alegrarse por estar vivos, ¿no? Gracias, Edgar. Pepino Pepina. hermano, además, porque somos los dos nacidos en el carnaval, Sí, ¿no? Del sí. 22 de febrero. Gracias, Edgar. Encantado, Y un estaremos gusto. nuevamente. Así es. Muchas gracias. Nos vamos solamente con La Razón Plus. Nos vemos después de los carnavales. Celebre, celebre, celebre.